y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame a ti, Señor, a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Buenas noches, hermanos. Es un gusto poderles saludar. Esperamos que se encuentren bien, con la paz y bendición de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos y estamos a mitad de esta semana, pero esperamos de que usted pueda ver el respaldo de Dios en todo lo que haga, en todo lo que emprenda, el cuidado de Dios, su bondad, su provisión. Y qué privilegio que nos pueda acompañar en esta noche para seguir con nuestro estudio de Gálatas. Así que lo quiero invitar a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por este día que nos has regalado. Señor, porque tus bendiciones para nuestras vidas son innumerables. Tú nos has bendecido, Señor, en gran manera. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a tener un corazón agradecido, a reconocer tus bondades, tus misericordias, Señor. Te pedimos en esta noche que nos dirijas, que nos enseñes, Señor, a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a comprenderla, a entenderla, pero sobre todas las cosas, Señor, a ponerla en práctica. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor y tu bondad. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos. Qué privilegio nuevamente poderles saludar. Hoy he titulado a este mensaje Cuando Cristo no sirve de nada. Cuando Cristo no sirve de nada. Cuando estaba meditando en el título suena un poco fuerte, ¿no? ¿Cómo así que cuando Cristo no sirve de nada? Pero en realidad son palabras del apóstol Pablo, y lo vamos a ver pues en el contexto que hemos venido estudiando y meditando. Estamos en Gálatas capítulo 5, así que quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 5, y hoy vamos a meditar del versículo 2 al versículo 6. Y la palabra de Dios dice de esta manera: He aquí, yo Pablo,
os digo que si os circuncidáis, escuche esto, porque aquí vienen las palabras del apóstol Pablo, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, y esto es clave, sino la fe que obra por el amor. Hemos venido meditando un poco en la libertad cristiana o en la libertad que Cristo nos ha dado. En el versículo 1 hacíamos hincapié en estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es importante. Entonces, estar firmes en esta libertad. Constantemente se van a levantar falsos maestros, falsas enseñanzas. Hoy en día hay falsos maestros. Hoy en día hay falsas enseñanzas que nuevamente nos quieren llevar a una esclavitud. Hoy hay grupos, mis amados hermanos, los cuales invitan muchas veces al pueblo de Dios a regresar a la ley, a comportarse como un religioso judío, y quieren imponerle esto a la gente, pero nosotros hemos sido llamados a libertad. Inclusive, hermanos, aquellas personas legalistas, ¿no? Muchas veces quieren llevar a la gente también a esclavitud. Llegamos al versículo 2 y a mí me llama la atención que el apóstol Pablo está remarcando que él es el que está dando esta orden, el que él está escribiendo esto, y dice el texto: he aquí, yo Pablo. Y él está haciendo énfasis en que no lo está diciendo alguien más. Pablo, hermanos, tiene esa autoridad apostólica y él está diciendo: yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Por eso le he titulado: cuando Cristo no sirve de nada. La enseñanza de los judaizantes, de estos falsos maestros, ya lo hemos visto, pero quiero nuevamente que lo podamos recordar. No me pierda ahí el libro de Gálatas, pero quiero que vayamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, y vamos a leer el versículo 1. Y aquí es donde detectamos, mis amados hermanos, esta falsa enseñanza, esta enseñanza de estos falsos maestros. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, escuche esto: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Qué tremendo, ¿no? Imagínese escuchar esta enseñanza, una enseñanza falsa, donde se le está enseñando al pueblo de Dios y diciéndole: si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Vamos al versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos. Los tenemos que circuncidar, dicen los de esta secta de los fariseos que habían creído. Hay que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, que no solamente se tenían que circuncidar, sino que tenían que guardar toda la ley de Moisés. Esta, hermanos, es la enseñanza de estos falsos maestros.
Regresemos al libro de Gálatas, estamos en el capítulo 5. Ahora Pablo dice, he aquí, yo Pablo, él está haciendo énfasis a él, él tiene una autoridad apostólica, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Cuando Cristo no sirve entonces de nada. Si ustedes se circuncidan, dice Pablo, pues de nada les va a aprovechar Cristo. Pablo replica, por el contrario, a la enseñanza de los falsos maestros, si ellos adoptan entonces esta enseñanza, la enseñanza de que se tienen que circuncidar, entonces no pueden ser salvos. Cristo no les servirá de nada. Si ustedes se circuncidan, si ustedes guardan la ley de Moisés, pues no pueden ser salvos. Porque la única manera de ser salvos no es circuncidarse ni guardar la ley, sino que es por medio de Jesucristo. Otra vez vemos entonces a Pablo repitiendo un planteamiento que ha hecho antes en la carta, en este caso en el capítulo 1. Esto ya lo he enseñado, hermanos, durante toda la carta, pero es interesante el énfasis nuevamente que hace el apóstol Pablo. Así que una vez más, tenemos que recordar que la misma escritura se repite con un propósito. El apóstol Pablo está repitiendo, está haciendo énfasis, pero esto tiene un propósito. Y por eso, mis amados hermanos, tenemos que escuchar y seguir escuchando. A veces para uno de pastor es un poco frustrante, ¿no? El enseñar ciertas cosas y ver que probablemente la gente sí escuchó, probablemente entendió, pero por alguna razón sigue haciendo lo mismo. Y Pablo, hermanos, aquí tiene un propósito. El propósito tiene un propósito por el cual está repitiendo esta enseñanza. Quiere dejar bien en claro cuál es su postura. Creo yo que es importante, mis amados hermanos, y en esta tarde, reflexionando sobre esto, hemos estudiado, por ejemplo, el libro de Filipenses, hemos estudiado el libro de Jueces, ahora estamos estudiando el libro de Gálatas, pero yo le invito, mi amado hermano, a que cuando terminemos de estudiar el libro de Gálatas, pues no lo olvidemos, ¿no? Creo yo que es importante, espero que no haya olvidado ya Filipenses, que no haya olvidado Jueces, porque es importante que nosotros tengamos ese contacto con la palabra de Dios. Constantemente se nos olvidan ciertas cosas y tenemos que regresar a la palabra. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Se están viviendo tiempos donde hay falsos maestros, donde hay falsas enseñanzas, donde hay muchos vientos de doctrina. Y lo único, mis amados hermanos, que nos va a sostener es la palabra de Dios, es el conocimiento. Pero tenemos que volver una y otra vez a la palabra del Señor, a meditar en la palabra de Dios. Pablo, hermanos, quiere que los gálatas recuerden que no pueden sumar algo a Cristo ni restarle algo a Cristo. Y esto me gusta. No le podemos sumar nada a Cristo ni tampoco restarle. Porque la obra que Él hizo en la cruz del Calvario fue una obra perfecta. Por lo tanto, nosotros no podemos sumarle ni podemos restarle. O Él le sirve para todo o Él no sirve para nada. Y esto es algo que nosotros debemos de tener claro. O Él nos sirve para todo o Él no sirve para nada. Pablo dice, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Aquí es un todo o nada. O confiamos en Jesucristo plenamente o no confiamos en Él. No le podemos sumar ni le podemos restar. Si la obediencia a la ley se vuelve parte de su sistema de salvación,
Es su único entonces sistema. No pueden estar dependiendo de la ley ni tampoco pueden estar dependiendo de Jesucristo. O es Cristo o es la ley, pero no pueden estar ellos compartiendo, ¿no? con estas dos áreas. O son de Cristo o están con la ley y tienen que practicarla. Obligados, ellos están obligados, aquellos que se han circuncidado, aquellos que han puesto su confianza en la ley para salvación, estos están obligados a practicar toda la ley. No solo, y acordémonos en Hechos capítulo 15 y en el verso 5, donde se les decía, sí se tienen que circuncidar, pero también tienen que guardar toda la ley de Moisés. Y Pablo está diciendo aquí, no solamente se tienen que circuncidar. Si ustedes ponen su confianza en la ley, entonces se tienen que circuncidar, pero también tienen que guardar toda la ley. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre. Escuche esto, hermano. Ponga atención a esto. Que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pablo dice, bueno, si te quieres circuncidar, si has sido engañado, si quieres seguir esta falsa enseñanza, está bien, circuncídate, pero tienes que guardar toda la ley, lo cual es interesante, como hemos visto, es simplemente imposible. El único que pudo cumplir a cabalidad la ley, hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí ningún hombre pudo cumplir la ley. Estamos en el libro de Gálatas, quiero que me acompañe al capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que si usted no las cumplía, si no las hacía, si no las cumplía a cabalidad, usted se encontraba bajo maldición. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. La ley no nos puede justificar entonces para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y esta es la enseñanza del apóstol Pablo y este es el énfasis que pone el apóstol. La justificación por medio de la ley es la salvación, hermanos, en uno mismo. Es la salvación en o poner nuestra confianza en nuestros propios recursos, en nuestro propio esfuerzo, en nuestras propias capacidades. Eso es, mis amados hermanos, guardar la ley. Eso es poner nuestra confianza en la ley. Es dice Pablo, haber roto con Cristo. Estamos, hermanos, en Gálatas capítulo 5 y el versículo 4 dice, de que Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si ustedes ponen su confianza entonces en la ley, ustedes se han desligado de Cristo. De la gracia, dice Pablo, habéis caído. ¡Qué tremendo! Ahora, mis amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros, a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestro intelecto, de nuestras capacidades, queremos alcanzar esa salvación? Queremos alcanzar el favor de Dios. Estamos cayendo en el mismo problema que tuvieron estas personas que ponían su confianza en la ley. En el versículo 1, hermanos, se nos recuerda entonces nuestra libertad en Cristo. Estamos en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Que ya no estamos obedeciendo a Dios con un motivo agobiante o un motivo esclavizante. Y esto es algo maravilloso, mis amados hermanos, porque nosotros ahora ya no obedecemos a Dios.
Nosotros no somos seguidores de Jesús porque haya un motivo agobiante o un motivo esclavizante. Los versículos de 2 al 4 nos recuerdan nuestra libertad objetiva en Cristo, que somos liberados de la obligación de obedecer toda la ley para ser justificados ahora ante Dios. Pablo está diciendo, hermanos, que el evangelio nos libera tanto de la culpa como de la esclavitud al pecado, tanto de la condenación del pecado con la motivación para ya no pecar. Y esto es algo importante y lo enseñé hace 8 días. Cuando hablamos de libertad, hermanos, no es un libertinaje entonces para hacer lo que nosotros querramos, sino que ahora nosotros seguimos a Cristo, no porque tengamos, hermanos, un motivo agobiante o esclavizante, sino porque ahora le amamos, porque Él nos ha hecho libres, porque en el sacrificio, hermanos, que Él hizo en la cruz del Calvario, hay tantos beneficios para nuestras vidas. Por lo tanto, ahora ya no somos nosotros esclavos, sino que ahora somos libres. Veremos inmediatamente después entonces el versículo 5 y 6. Y vemos que el cristiano basa su vida en la seguridad y en la certeza de su aceptación presente y futura ante Dios. Y esto creo yo que es importante. Debemos de tener una certeza, una aceptación presente, una aceptación futura de que Dios nos va a aceptar, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, eso nos debe de dar confianza y lo vamos a ver más adelante. Eso nos da esperanza. La seguridad de la salvación no es posible si pensamos que debemos ganarla. ¿De qué manera, mis amados hermanos, nosotros vamos a obtener o a ganar esa salvación si en nosotros no hay absolutamente nada bueno? Ni aún mantener nuestra salvación por nuestros propios esfuerzos, porque por nuestros propios esfuerzos nosotros no podemos mantener nuestra salvación. Si nos mantenemos salvos por nuestra manera de vivir, ¿cómo entonces podemos estar seguros que estamos siendo lo suficientemente buenos para retener el favor de Dios? Imagínese obtener esa seguridad de que yo estoy reteniendo, ¿verdad?, la salvación. Y la pregunta es, ¿qué tan bueno yo soy como para retener esa salvación? Hermanos, de ninguna manera nosotros podemos lograr eso. Es otra vez a través, hermanos, de los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, la Biblia muchas veces dice que nosotros los cristianos podemos saber que estamos seguros y que somos salvos. Quiero que me acompañe a Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y esto es importante entonces, porque aquí está hablando de obediencia. Guardar sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En otras palabras, no ganamos nuestra salvación por nuestro comportamiento y no podemos desganarla o perderla también por nuestro comportamiento. Juan, refiriéndose a cualquier persona que le da la espalda a la fe de manera permanente, dice siempre en Primera de Juan, capítulo 2 y en el versículo 19, dice el texto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice el apóstol Juan. Porque si hubiesen sido de nosotros, y esto es clave,
habrían permanecido con nosotros. Aquí habla de permanencia. Porque estuvieron, dice el apóstol Juan, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Su argumento es que los verdaderos cristianos son salvos entonces por gracia y demuestran que son cristianos cuando siguen confiando en la gracia. De igual manera, los que se apartan de la gracia realmente nunca confiaron en ella. ¿Usted sigue confiando en la gracia de Dios? Mis amados hermanos, ¿cuánta gente creo yo que no ha entendido el tema de la gracia de Dios y se ha alejado de la iglesia? Se ha alejado del evangelio de Jesucristo. Y creo yo que porque muchas veces no ha entendido la gracia de Dios. Muchas veces le fallamos al Señor. Muchas veces hacemos cosas terribles. Y tenemos que volver día a día a la gracia de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día pone su confianza en un hombre, en una mujer, no? Y cuando se dan cuenta que las cosas muchas veces son distintas como ellos pensaban, entonces se frustran y han dejado la gracia de Dios. Es por esto que Pablo entonces puede decir, hermanos, en el versículo 10, estamos en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y el versículo 10 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Yo por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera, dice otra versión. Él cree que son verdaderamente cristianos. El apóstol Pablo cree que esta comunidad realmente son cristianos y que por eso su respuesta positiva a esta advertencia mostrará que ellos sí creen en el evangelio con todo el corazón. Hoy los cristianos todavía necesitan escuchar la advertencia del versículo 2 al 4. Necesitamos, hermanos, meditar en la palabra del Señor y que el Señor nos hable a través de su palabra. Necesitamos hoy en día esta palabra. No importa que ustedes insistan, dice una versión, en que han sido convertidos o que digan que sienten que Cristo ha cambiado sus vidas. Si deciden que su salvación depende de alguna manera de su desempeño, entonces niegan la salvación por fe solo en Cristo, que confía que no lo harán, el apóstol Pablo, y no pueden ser salvos por él. Pablo, hermanos, está diciendo entonces que esta es una prueba decisiva para saber si alguien es cristiano o no. Esta es una prueba tremenda, esta es una prueba decisiva para ver qué gente realmente es cristiana, qué gente realmente ha puesto su confianza en la gracia de Dios. En vez de esforzarse, hermanos, por la justicia, un esfuerzo que está condenado al fracaso, Pablo anima a los Gálatas a simplemente aguardar la justicia que es nuestra esperanza. El versículo 5 dice: pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La palabra bíblica el pida, que se traduce como esperanza, en el versículo
5 tiene un significado mucho más fuerte que en español. Y me gustaría explicárselo en esta noche. En la Biblia, hermanos, cuando se habla de esperanza, no quiere decir esperar que así sea. Estos días han sido complicados para las damas, ¿no? Que muchas veces lavan su ropa. Tienen la esperanza, por ejemplo, si tienen tendida la ropa y lógicamente está mojada, tienen la esperanza de que no llueva. Pero esa no es una certeza, esa es una esperanza. Espero que mañana no llueva, ¿no? Espero que mañana haga un buen día, que haya un día soleado. Esa es una esperanza, como se entiende en el español, mas no hay una certeza. Nadie, mis amados hermanos, ni siquiera hoy en la noche puede decir hoy no va a llover y que tenga esa certeza. Hay una esperanza, eso es lo que significa en el español. Pero en el griego, hermanos, significa más bien una seguridad. Y cuando, hermanos, la palabra de Dios regularmente habla de esperanza, y en particular en esta palabra griega está hablando de seguridad. No de la esperanza que nosotros entendemos en el español, sino que en el griego significa seguridad. Es una certeza poderosa de algo. Quiero que me acompañe. Este es un pasaje, hermano, muy conocido. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 11. Un pasaje muy conocido, el versículo 1. Y la palabra de Dios dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Está hablando, mis amados hermanos, de una certeza. Esa es la idea de esperanza que está hablando aquí Pablo en el capítulo 5 del libro de Gálatas. La fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Está hablando entonces de una certeza, está hablando de una convicción. A eso se está refiriendo. Me gustaría abrir un paréntesis aquí. El capítulo 11 del libro de Hebreos, hermanos, es un capítulo maravilloso. Es un capítulo precioso. Algunos lo han entendido. Lo llaman como el capítulo de los héroes de la fe. Pero es interesante, mis amados hermanos, porque aquí el tema es la fe. Pero tenemos que leer todo el capítulo para poder entender. Hoy existe el movimiento de la fe. Existe el movimiento de la prosperidad, como se le ha llamado también la teología de la prosperidad, donde se enseña que usted tiene que actuar por fe. Usted tiene que declarar y confesar por fe. Entonces, si usted quiere provisión económica, pues hay que declararlo. Y muchas cosas se enseñan con respecto a esto. Pero es interesante porque en el capítulo 11, hermanos, del libro de Hebreos, se está hablando de hombres de fe. Pero hombres que fueron aserrados y hombres que fueron pobres. Para los de la teología de la prosperidad, creo yo que estos hombres entonces no tienen tanta fe. No tuvieron la suficiente fe entonces para que no los aserraran, para que no los mataran. Los de la teología de la prosperidad dirían, estos hombres no fueron hombres de fe porque fueron pobres. Entonces creo yo que vale la pena, mis amados hermanos, el poder meditar también en este capítulo y poderlo entender en su contexto. Vamos rápidamente, estamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos y quiero que me acompañe al versículo 37. Hebreos capítulo 11 versículo 37. Escuche, está hablando de hombres de fe.
Y dice el versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Vuelvo y repito, creo yo que para la teología de la prosperidad, como que no son hombres de fe. Muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Escuche esto, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Se está hablando, hermanos, de siervos de Dios, de hombres de la fe. Y es muy interesante. Pero quería abrir este paréntesis para que podamos entender un poquito más sobre la fe. Muchas veces este concepto ha sido mal entendido y mal utilizado. Por lo tanto, se enseña también de una manera incorrecta. Ahora regreso al tema. Este es un gran problema entonces para el lector de la Biblia en español, porque la palabra, hermanos, que significa seguridad total en el griego, cuando habla de esperanza, está hablando de una seguridad. En español no estamos hablando de algo tan seguro. Era el ejemplo que ponía al principio. Espero que mañana no llueva. Hay una esperanza, mas no hay una seguridad, mas no hay una certeza. Es fácil entonces, por lo tanto, malinterpretar muchos pasajes. El verdadero sentido de la palabra, estamos en Gálatas capítulo 5, de la palabra esperanza que se indica en el versículo 5 del capítulo 5 también del libro de Gálatas, porque Pablo dice que nosotros simplemente aguardamos esta justicia. No obramos ni nos esforzamos por ella. Sabemos entonces que viene, que está en camino. Así que podemos esperar con ansias, más que con ansiedad. ¿Y qué es lo que aguardamos? Justicia, que quiere decir más que bondad. Es un expediente, hermanos, completamente justo y una relación justa ante Dios. Ahora, mis amados hermanos, si lo vemos desde una perspectiva humana, que alguien me pueda decir quién tiene un expediente completamente justo. ¿Quién tiene una relación justa ante Dios? Yo no sé si alguien se atreva a levantar la mano y a decir, yo tengo un expediente completamente justo, o yo tengo una relación justa ante Dios, delante del Señor. Imagínese presentarnos a un Dios, hermanos, que es 3 veces santo. Yo creo que nadie se puede presentar delante de Dios con sus propias fuerzas, con sus propios recursos. Necesitamos de Jesús. Y esto es lo maravilloso, mis amados hermanos, porque Jesús nos ha justificado. Jesús nos ha santificado. Él es el que ha hecho toda la obra. Una obra de gracia, una obra maravillosa. Pablo está diciendo entonces que podemos vivir hoy a la luz de nuestra futura glorificación. Aleluya. Porque un día, mis amados hermanos, nosotros seremos glorificados. Y qué segura y qué es garantizada. Porque no depende de nosotros, sino que depende de la obra de Jesús. Y la obra de Jesús fue perfecta. Y a la luz del recibimiento que Dios nos hará en sus brazos. Porque como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho también heredero, dice el capítulo 4. Acompáñeme al capítulo 4 y versículo 7 ahí en el libro de Gálatas. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora ya no eres esclavo. Ahora tú eres un heredero de Dios
por medio de Cristo. No porque tú le puedas sumar algo a Cristo, no porque le puedas restar, no porque le puedas ayudar. Es por la obra completa de Él. Nadie, hermanos, ninguna persona secular, ningún seguidor de cualquier otra religión puede ver su futuro así. Un futuro garantizado. Las personas no religiosas no tienen idea de dónde estarán dentro de 1.000.000 de años. Muchos hoy en día no tienen certeza de qué pasará si esta noche mueren. No tienen esa certeza. Ahora nosotros, hermanos, que hemos creído en Cristo, el cual es el camino, la verdad y la vida, nosotros tenemos una certeza y nosotros tenemos esa seguridad de que somos salvos por medio de la obra de Cristo. Hoy cuánta gente, mis amados hermanos, vive en incertidumbre. Hoy hay tanta confusión, ¿verdad? Y a veces creo yo que el internet nos hace tanto daño cuando uno ve a evangelistas, ahorita tanto que se ha enseñado y dicen, bueno, si sale la vacuna, pues es la marca de la bestia, ¿verdad? Y empiezan a enseñar. Y esto, hermano, solo trae zozobra, trae muchas veces angustia. De Jesucristo en la cruz del Calvario. Al referirse, hermanos, al futuro, Pablo envía nuestra imaginación a lo que significará ser radiante, glorioso, hermoso y perfecto. En otro pasaje, hermanos, Pablo dice que Jesús vive para presentarnos ante Él mismo. Esto es tremendo. Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 5 y verso 27. Vuelvo y repito. Pablo dice que Jesús vive para presentarnos ante Él mismo. No es por nuestros méritos ni por nuestras obras. Y dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Ponga atención a esto, mi hermano. A fin de presentársela a sí mismo. Él mismo se la está presentando. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, mis amados hermanos, esta no es obra de nosotros. Esta es obra de Jesucristo. Y porque la obra de Jesucristo fue perfecta, porque la obra de Jesucristo fue completa, es de que ahora esa iglesia es gloriosa. Esa iglesia no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que ahora es santa y sin mancha. Esto es maravilloso, porque la obra es de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto voy concluyendo. Sabemos que está entonces garantizado y por lo tanto es esencialmente cierto ahora. Debemos vivir hoy sabiendo que somos y que siempre seremos una belleza absoluta ante los ojos de Dios. Nuevamente, porque no es algo que dependa de nosotros, sino que depende, es la obra hecha y realizada de nuestro Señor Jesucristo. Es el desarrollo entonces de una actitud del corazón, un deleite con ansias, apasionado por todo lo que hemos recibido en Cristo. Consiste en la meditación y la reflexión sobre nuestra justificación, adopción y futura glorificación. Y en consecuencia hará que dirijamos nuestras acciones entonces en conformidad con eso. Tenemos que encaminar nuestras mentes hacia quiénes somos y qué tenemos en Cristo. Debemos hacerlo con tanta frecuencia. Y por eso, mis amados hermanos, decir,
que cuando terminamos de estudiar Gálatas, espero que usted ya no se olvide del libro de Gálatas. No, al contrario, ahora creo yo que nos podemos acercar de una manera distinta. Espero que ya tengamos una mejor comprensión de este libro, porque necesitamos, mis amados hermanos, con frecuencia que nuestros corazones se enardezcan y nuestro comportamiento sea guiado de acuerdo con estas realidades que no vemos. Esto es algo que sucede en los que tienen fe en el Hijo a medida que el Espíritu hace su obra. Qué beneficios tan maravillosos que el Señor Jesús logró en la cruz del Calvario. Hemos sido justificados, hemos sido santificados. Qué maravilloso, hermanos, de que ahora nosotros somos una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra perfección, sino santa e intachable, como dice Efesios 5:27. Pero no por nuestras obras, sino por el sacrificio perfecto y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros día con día tenemos que recurrir a la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios. La palabra del Señor dice que cada día son nuevas sus misericordias. Ahora, mis amados hermanos, la obra que hizo Jesús, estos beneficios que Él hizo por cada uno de nosotros, por su iglesia, nos debe de llevar a apasionarnos por Él, a que nuestros corazones puedan estar entonces, se enardezcan, que nuestro comportamiento diario pueda ser el de agradarle a Él, solamente a Él. Saber, conocer que el único que se merece toda la gloria y toda la honra es nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Dios, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra ilumina nuestro camino. Tu palabra nos da dirección. Señor, gracias porque día con día podemos recurrir, Señor, a esa gracia maravillosa. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Que al conocer estos beneficios, que al conocer esta libertad que hay en ti, Señor, nosotros podamos estar comprometidos en honrarte, en servirte, en entregar nuestras vidas, Señor, a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo. Te ruego, Señor, en esta noche que guardes y que protejas a mis hermanos, a sus familias, a todos aquellos que nos están viendo. Señor, guárdales, protégeles, provéeles, Señor, para todas sus necesidades. Señor, que puedan culminar esta semana con paz y con bendición, Señor. Que todo lo que ellos emprendan, tú los puedas bendecir, Señor. Que tu mano de favor esté con cada uno de nosotros. Que tu mano de protección, Señor, esté con cada uno de nosotros. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, y glorifícate en cada una de nuestras vidas. Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros, que nos guardes y que nos protejas. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente, mis amados hermanos, es un privilegio poderles saludar. Nos puede seguir y encontrar en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Ministerio Renacer.
También nos puede seguir en nuestro canal de YouTube. Nos puede encontrar como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase. Dele también a la campanita. Comparta. Y también nos puede encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Mis amados hermanos, les esperamos el domingo a las 10 de la mañana para poder seguir meditando en la palabra del Señor, para seguir creciendo espiritualmente. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.